van a ser métodos iterativos. Tenemos un método que es el método de Euler. El método de Euler básicamente nos va a permitir encontrar la solución de una ecuación diferencial de forma numérica. Si se fijan, el método de Euler consiste en... A ver, ¿dónde está? Aquí está. En plantear esta ecuación. Fíjense. Pero vamos a leer lo que viene antes, porque de otro modo no le vamos a entender. A ver, ¿quién nos ayuda a leer este parrafito, por favor? ¿Sale? Sale. A ver, nada más les pregunto, honestamente, así entre camaradas, entre mí, entre cuates y todo, ¿a poco sí les gustaría ponerse un casco para tener un contacto así? Pues creo que no, profe. No, profe, así No, no. definitivamente. No, profe, ya sé que chiste. Oye. No, pues, ¿qué pasó? Y lo peor de todo, que actualmente se está hablando de comer cosas hechas con impresión 3D, de comer carne sintética, de comer cosas hechas en laboratorio, nomás para que vean, ¿eh? Se está manejando ese tipo de cosas. Pero, El futuro. no, pero oye, eso, o sea, ¿tú quieres ese futuro? No, creo que ya deja de ser un poco humano. Pues Algo, no sé. claro. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, vamos a regresar y ya luego a esto ya luego platicamos. A ver, adelante, ¿quién nos hace el favor de leer? Yo he leído, profe. Suponemos que el problema con valores iniciales, y' igual a fx, y x0 igual a y0, tiene una solución. Una manera de aproximar esta solución es usar rectas tangentes. Por ejemplo, sea que y de x denote la solución incógnita para el problema con valores iniciales y' igual a 0.1 por raíz cuadrada de y más 0.4 x cuadrada, con y, valor inicial 2, igual a 4. La ecuación diferencial no lineal en este PBI, no recuerdo qué significaba. El problema de valor inicial. Bueno, problema de valor inicial no se puede resolver directamente por cualquiera de los métodos considerados en las secciones 2.2, 2.4 y 2.5. Ajá. No obstante, aún podemos encontrar valores numéricos aproximados de la incógnita y de x. ¿Mm? En concreto, supongamos que deseamos conocer el valor de y de 2.5. El problema de valor inicial tiene una solución y como el flujo del campo direccional de la ecuación diferencial de la figura 2.6 la sugiere, una curva solución debe tener una forma similar a la curva que se muestra en azul. Sí, a ver, vamos a, entonces fíjense. Aquí lo que estamos viendo, lo que nos está comentando, es que yo tengo esta ecuación diferencial. Ok, es una ecuación diferencial de primer orden, no es lineal, ¿sí? Y bueno, yo pensaría, bueno, pues voy a checar a ver si se puede resolver por variables separables, si no es lineal, obviamente no es lineal, ahí sí ya definitivamente se queda descartada. Entonces, por ejemplo, lineal, tache. Luego puedo ver si es, por ejemplo, de variables separables, tache. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que sea variables separables tiene que ser producto. Tiene que ser la derivada igual a un producto de dos funciones independientes. Esto no es un producto. Entonces ya chafió. Pensaríamos si es alguna ecuación que se pudiera hacer exacta. Pues bueno, habría que verlo, pero obviamente no va a fallar, ¿sí? Tampoco si es, por ejemplo, alguno de los métodos de factor integrante, como por ejemplo el de las exactas, que también encontrábamos un factor integrante, pues obviamente va a fallar. Si, por ejemplo, la podamos resolver con algún método de sustitución, por ejemplo, que sea homogénea o que sea una ecuación de Cauchy-Euler o de Bernoulli o de
que fuera un plano, pues todos esos métodos van a fallar, todas las formas que vimos van a fallar. Sin embargo, es una ecuación diferencial de primer orden que se puede resolver. Entonces, todos estos métodos que hemos visto son métodos analíticos y todos ellos van a fallar. Entonces, la manera de resolverla va a ser con un método numérico, ¿sí? Con un método numérico. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta parte de la lectura. Ok, a ver, ¿quién pudiera, otro compañero o compañera, que pudiera continuar, por favor? Dale, desde aquí. Adelante. El campo direccional de la figura 2.6 la se generó con elementos lineales que pasan por puntos de una malla de coordenadas enteras. Puesto que la curva solución pasa por el punto inicial 2,4, el elemento lineal en este punto es una recta tangente con pendientes dadas por f de 2,4 es igual a 0.1 raíz de 4 más 0.4 por 2 al cuadrado es igual a 1.8. Ok, Como se muestra en la figura 2. a ver, ok, sí, vamos a ver eso. Fíjense entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos el campo direccional. Ah, que por cierto, aquí sí también les voy a explicar cómo hacer estos campos direccionales, no lo hemos visto. Entonces se supone que yo aquí tengo esta ecuación diferencial, bueno, esta que tenemos acá, y hago con un software, ¿sí? Con un software hago su campo de direcciones, o su campo direccional, aquí va a estar. Ahora me está dando una condición inicial, que es el punto 2,4. Aquí está el punto 2,4. Esa es la condición inicial. Luego lo que dice es que evalúo esa condición inicial en la función. Fíjense cómo aquí lo analiza ya como función, la derivada la analiza como función y obviamente da 1.8. Se supone que aquí en este punto pues va a existir este vector. Bueno, este vectorcito podemos decir que son vectores unitarios que básicamente indican el cambio. Acuérdense que por eso se llama campo direccional, el cambio, la dirección del cambio. Y ahí la ecuación diferencial, que la represento como una función, pero a fin de cuentas esto viene siendo la derivada, vale 1.8. ¿Sí? Entonces, dice, como se muestra en la figura 1.6, 1A, se hace un zoom de acercamiento. O sea, aquí le hago un zoom y voy a ver esto de acá. Y dice, cuando x está cerca de 2, los puntos de la curva solución están cerca de los puntos de la recta tangente, que es el elemento lineal. Utilizando el punto 2,4, su pendiente es 1.8. Aquí lo tenemos. Y la forma punto pendiente de una recta y la forma del punto pendiente de una recta. Luego dice, encontramos que una ecuación de la recta tangente es esto, donde, fíjense, la idea es representar esas rectas en los puntos donde yo quiero encontrar con la ecuación de la recta. Acuérdense que la ecuación de la recta que se ve en geometría analítica la voy a poner aquí. Básicamente es y igual a mx más b. Esta es la ecuación pendiente ordenada al origen y viene siendo la forma canónica o la forma ordinaria de la ecuación de la recta. Sí, porque tenemos también, por ejemplo, la forma simétrica, la forma paramétrica, la forma normal. Sí están de acuerdo, ¿no? Que son diferentes, la forma general, pero esta es la forma ordinaria o canónica, la pendiente ordenada al origen. Entonces, si se fijan, la pendiente básicamente es el valor de la ecuación diferencial en esa condición inicial, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nos dice, fíjense, bueno, de hecho, ok, si utiliza esa,
pero acuérdense que se está basando en la punto pendiente. ¿Sí? En la punto pendiente. ¿Por qué? Porque tengo la pendiente que es cuando sustituyo la condición inicial en la ecuación diferencial y tengo el punto que viene siendo la condición inicial propiamente. Al sustituir esos valores en la ecuación de la recta, yo voy a llegar a la forma canónica, que es la que tengo aquí y es la que el libro nos está mostrando acá en este ejercicio. ¿Sí? ¿Sí o no? Y nos dice, esta ecuación se llama linealización de y igual a x en x igual a 2, que se puede utilizar para aproximar los valores dentro de una pequeña vecindad de x igual a 2. Es decir, bueno, ahorita les explico. Si y igual a 1 es la linealización de x1, denota la coordenada de la recta tangente y de x1 y es la coordenada y de la curva solución correspondiente a una coordenada x. x1 que está cerca de x2, de x igual a 2, entonces y de x1 es aproximadamente y1. Si elegimos x1 igual a 2.1, entonces vamos a obtener una aproximación de y1, que lo vamos a obtener sustituyendo, y entonces esa aproximación va a ser 4.18. A ver, entonces fíjense, la idea es esta. Si se fijan, encuentro yo la ecuación de una recta, por eso se llama linealización, porque básicamente voy a expresar esa ecuación diferencial con una línea recta. Para ello necesito la pendiente, necesito el punto, la pendiente es la ecuación diferencial evaluada en la condición inicial y el punto propiamente es la condición inicial. Y de esa forma obtengo la ecuación de la recta que le llamo linealización y que me dice que es así. Bueno, mx más b. Y entonces, esta línea recta va a ser una recta tangente a la curva solución. Y la característica es que esta línea recta se va a comportar igual que la ecuación diferencial en este punto. Se comportan igual. ¿Por qué? Pues porque ese punto son comunes tanto para la curva solución, aquí la tenemos, la curva solución, como para la línea recta, es el punto de intersección de ellas. En ese punto valen lo mismo las dos, ¿sí o no? Ok, profe. Ok, Sí. profe. Y en las cercanías de ese valor, en las cercanías en la vecindad, van a tener un comportamiento muy parecido y por lo tanto me va a servir para aproximar a la curva de la ecuación diferencial. O sea, voy a poder aproximar esa línea recta. Voy a poder aproximar la curva mediante esa línea recta. ¿Por qué? Porque en las cercanías se comportan de forma muy parecida. Y entonces aquí tenemos el método de Euler. El método de Euler es precisamente un método basado en esa linealización. Si se fijan, aquí tengo la ecuación de la linealización. Y no viene siendo más que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Vean, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, pues sabemos que es esta. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Esa es la ecuación punto pendiente. ¿Por qué punto pendiente? Porque tenemos un punto que es la condición inicial y la pendiente que será la derivada evaluada en dicho punto. Si yo despejo de aquí la y, porque a fin de cuentas la y es la función, que en este caso va a ser la ecuación diferencial, pues me va a quedar que es y1 más m por x menos x1. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Y si se fijan, esta ecuación es exactamente esta. ¿Por qué? Porque
la y viene siendo la aproximación lineal, la linealización. Esta y es el valor conocido del punto, que es y0. Esta es la diferencia de abscisas. Y la pendiente viene siendo esta función implícita. ¿Y por qué? Porque estamos planteando que nuestra ecuación diferencial pues es una función implícita. ¿Sí o no? Entonces, si yo evalúo la función implícita en el punto conocido, estoy encontrando la derivada en x que corresponde a la pendiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, profe. Sí. Sí. Eso, pues eso se ve aquí. Ah, caray. Eso se ve aquí. Aquí está, en esta figura. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a ir haciendo es irme aproximando, porque en las cercanías, pues obviamente es donde va a funcionar esto. Y esas cercanías, pues son precisamente las iteraciones. Me voy a ir aproximando. Ya se nos va a acabar el tiempo. Tengo que pasar lista. Bueno. A ver, nada más explicamos esto más y ya. O bueno, mejor me voy a quedar ahí porque tengo que explicar más pasos del método. Está un poquito largo. Y si me quedo a medias, luego se va a perder y es viernes. Mejor hay que quedarnos con esto de que tenemos que aproximar mediante una línea recta. Eso es lo que se conoce como linealización. Y bueno, el método de Euler precisamente es una forma de obtener esa función lineal para aproximarla con la curva solución de la ecuación diferencial. Mejor vamos a quedarnos ahí y ya entramos bien el lunes, porque si no, le voy a avanzar y se va a perder cosas importantes, ¿no? Entonces mejor no hay como tenerlas frescas para ya empezar con los ejercicios. De hecho, la idea sería nada más ver el método de Euler y ya. Y de hecho es el único método que viene, ¿sí? Entonces nada más lo explicamos, hacemos 2 ejemplitos y pasamos a las ecuaciones diferenciales de primer orden, que pues ya es un tema un poquito más fuerte, ¿no? Entonces voy a pasar lista, no se vayan. Voy a dejar de grabar